Grabar, listo. Entonces, miren, lo que decíamos recién, digamos, ¿qué moneda utilizaron? Díganme una para que la podamos analizar. Yo creo que un par podemos hacer. Díganme alguna de las monedas que ustedes utilizaron. ¿El real brasileño? Real brasileño. Entonces, acuérdense, si ustedes quieren como buscar otras paridades, por ejemplo, real contra peso mexicano, está bien, pero si uno lo pide por defecto, va a ir siempre contra el dólar de Estados Unidos. Entonces ya, selecciono el activo, después voy a la función de graficar los precios que veíamos la semana pasada, y lo que yo decía recién cuando estaba en el celular era lo siguiente, que si uno tenía annotate, perdón, le voy a poner una flechita hacia allá. Ahí decía news, ¿sí? Entonces como que uno querría decir, oye, este último año, ¿por qué ha caído tanto acá? Yo pinché news y dije, oh no, va a ser acá. Ah, ya. Y ahí, fíjese, te debería abrir un pop-up. Démosle unos segundos. Ahí, no sé en realidad si a usted se le ve el pop-up, pero voy a mostrar la pantalla. Ahí. Entonces le aparece así como en rojo las más importantes y en naranjo como la otra. ¿Se entiende? Y ahí les va dando las fechas. ¿Qué hace? Ah, mira, salió a hacer un swap una subasta de swap de moneda. Y qué pasó, bla, bla, bla. Y ahí como que cuáles son las fuertes, las débiles. Como que te da una serie de explicaciones, pero acuérdense, las más importantes son las que están destacadas con rojo. ¿Se entiende? Entonces quizá ahí además uno puede después buscar otras cosas. Si necesitaban encontrar noticias respecto a. ¿Sí? Entonces fíjense ya. Lo que nosotros debemos hacer una recomendación para una semana. Yo no sé por qué arriba dice Senko Chorinto, pero no importa. Una semana. Entonces fíjense que desde septiembre más o menos, el último mes, para entender qué tan volátil es la moneda, yo siempre pondría Annotate, que creo que fue lo único que vimos de la semana pasada, y vería el porcentaje de cambio y diría, mira, de lo más bajo a lo más alto se movió 8%. Eso es bueno. Ojalá pudiera operar con 8% de rentabilidad todos los meses. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, quizás ha estado un poco menos volátil, o sea, desde fiestas patrias para nosotros hasta una semana después más o menos fue la mayor parte de la volatilidad. Después hubo algo atractivo de una bajada aquí, de un gap prácticamente de un viernes para un lunes, de 3%. Después hubo desde el viernes al cierre hasta ahora no hubo mucho salto. Me parece que el mercado sigue cerrado para hoy día todavía, pero sí de jueves para viernes hubo esta caída. Entonces, ojalá uno hubiera podido tomar ese 1,41%. En un día parece una rentabilidad bastante exitosa. ¿Se entiende? Entonces, lo que está pasando es que el real se está apreciando o se está depreciando. Nosotros apostamos que se está depreciando. Entonces, ustedes apuestan a esto. Pues sí. Aquí es que se deprecie porque en el fondo cada vez vale más reales por cada dólar. Si ustedes apuestan a que se aprecie, esto, y va a suceder no solo con esta divisa, con todas las divisas que estén analizando. ¿Se entiende? Entonces, uno espera decir, mira, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? No, mira, es que acá ya tocó su máximo en torno a este precio. Lo voy a rayar mejor que con la tableta, lo voy a rayar acá, voy a decir, mira, en torno a este precio más o menos obtuvo un techo. Mira, rebotó ahí, rebotó ahí, rebotó ahí. Acá también peleó harto. Y después cuando cayó, peleó ahí el techo. Ah, ya. Y después bajó. ¿Y hasta cuánto bajó? Bueno, no tenemos mucha información, pero parece ser que una resistencia ha estado en torno al 500, al 5,5 reales. Fíjense que, ahora sí puedo rayar con él. Aquí rebotó, rebotó, rebotó. Entonces uno esperaría quizás que no sea tan clara la tendencia justamente en este momento. Si quisiera abrir una posición larga, quizás la tomaría aquí cerca del 5,51 si quieren, o una venta corta, por ejemplo, si rompe eso,
podría correr sin freno hasta este nivel, hasta 5.4. Entonces quizá abrir una venta corta en el 5.49 o 5.48 quizá suena razonable para hacer un take profit cerca del 5.4. Si ustedes piensan lo contrario, si ustedes creen que quizás ya rebotó cerca de ahí o que está peleando en este momento, entonces claro, ustedes abren una posición larga en dólares, ojo, acuerdo. Por eso que quizás en la divisa es más fácil decir comprar tal y por defecto vender la otra en el fondo. Y ustedes dicen ya, voy a ir hacia acá y entonces haría un take profit cerca de lo que es el límite que está ahí. ¿Se entiende? Y después ustedes dicen, bueno, si además llega acá y rebota, que podría pasar aquí, después habría que ir a buscar algo un poquito más arriba, entonces podría abrir una posición larga por acá. Pero alguien podría decir, no, pues quizás hace esto, que es lo que hoy día vamos a llamar un canal lateral. Ya, si pasara eso, entonces ustedes abren una venta corta después de que rebote, donde ustedes tienen el take profit y van a buscar cerca del piso, pues entonces hacen otro take profit por acá. Pero si ustedes dicen, mira, rebotó y después siguió subiendo, debiesen poner un stop loss fuera de esto. Déjenla embarrar con el gráfico, lo voy a escribir. Ustedes dicen, mira, yo espero que suba, que haga esto, entonces ustedes hacen posición larga aquí. Take profit un poquito por abajo del techo. Después ustedes dicen, no tengo idea para dónde va, entonces vamos a recomendar una posición larga acá o una venta corta acá. ¿Entienden? Entonces, si sube, bien. Si baja, bien. Evitar ponerla súper cerca, porque si la ponen muy cerca, como que no le dan espacio a que quede clara la tendencia. Podría hacer ruido blanco nomás y que oscile como en torno a eso y que se vaya igual después hacia otro lado. Entonces uno dice, ya, perfecto. Agarro la venta corta acá y entonces digo, mira, ¿dónde se viera rebotar esto? Cerca del 5.5. Entonces quizás poner un take profit acá. Pero por el contrario, si se abre la posición larga acá, quizás hay que poner un take profit cerca de acá. Y al revés, si tú dices, mira, y hubo una venta corta, pero hizo esto, ustedes deberían poner un stop loss. Y entonces el stop loss deberían ponerlo aquí. ¿Se entiende? Porque ustedes vendieron y empezó a subir el gráfico, el gráfico. Ustedes vendieron reales y, perdón, vendieron dólares y el dólar se empezó a encarecer. Entonces ustedes están perdiendo plata en la posición. Entonces, cerca de eso debiesen poner un stop loss. ¿Sí? Si alguien quizás tiene una visión quizás un poquito más, que es lo que vamos a tratar de ver hacia el final de la clase, entonces, bueno, quizás este día vamos a verlo al tiro, ¿no? Voy a borrar ciertas cosas del gráfico. Voy a borrar este, voy a borrar este de acá, y voy a borrar este de acá. Ya, ven. Ese es un piso. ¿Todos entienden cómo se conforma un piso? ¿O alguien no tiene tan claro que un soporte es un piso? En el fondo es la unión de varios mínimos. ¿Entiendes? Aquí hay al menos tres. Si hay 8, si hay 10, si hay 20, es más fuerte el piso. Fíjense que acá hay otro piso. ¿Se entiende? Este precio de 5.22, 5 más o menos, es fuerte. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y fíjense que se mantiene. Uno también puede ver en el muy corto plazo, aquí va a pasar algo que decíamos en la primera clase, que en realidad tú veas que yo le voy haciendo zoom, yo podría ver que en realidad, fíjense, yo podría esperar que esto al final, el viernes, digamos al cierre, ¿fue una tendencia alcista o bajista? El día viernes. ¿Alcista o bajista? El real se apreció el último viernes. ¿Se apreció? Voy a rayar. ¿Se apreció porque bajó de acá a acá? ¿Sí? Ya, Hablando perfecto. Claro, no sé, ocurrió eso. O sea, bajó, cada vez doy menos reales por dólar, por lo tanto cada real vale más. Pero si alguien me dice, no, pues la última hora subió, fíjense, ahí decían bajó, veo otra cosa. Y si alguien dice, no, no, es que lateralizó en realidad durante la mitad del día.
Ah, o sea, si yo voy agarrando distintos lapsos de tiempo, veo distintas cosas. Entonces, fíjense, aquí al lado de News dice Zoom. Yo voy a decir, a ver, ya, mejor aún, reset. Voy a decir, dame los últimos 2 días en Zoom. ¿Sí? Entonces digo, ah, ya, ¿dónde estoy viendo? Mira, de las 5 de la tarde nuestra al cierre de ello, subió, o a la apertura de hoy día. Esa es la primera cotización. Listo. Acuérdense que, y ahora vamos a cambiar también los gráficos de barra a lo que sean gráficos de vela japonesa, perdón, esto de gráficos de línea a gráficos de barra y a vela japonesa, y vamos a ver qué otras cosas, porque aquí podría ser que hay un precio ahí, hay un precio acá, y chao, y no hubo transacciones entre medio. Es que yo uní 2 puntos, entonces eso también tienen que entenderlo cuando están viendo gráficos de línea. Lo mismo acá, tú cerraste el día acá, abriste acá y no hay ninguna transacción entre medio. Miren, aquí en la función Graphic Prices dice, voy a señalizarle acá arriba. Fíjense aquí. Quizás con el verde no se veía también. Aquí. Fíjense que nosotros estamos en líneas, pero al lado hay un gráfico que vamos a llamar de barras. Y si se ponen encima, te dice Open High Low Close Bar Chart, o sea, gráfico de barra, está clarito, ¿sí? Entonces, uno va a decir, mira, si yo pincho ahí, fíjense lo que va a pasar, seguimos en el mismo. Entonces, hay un precio acá, por ejemplo, el del 10 de agosto, 10 de octubre, perdón, esto está al revés, 8 de octubre. El del 8 de octubre a las 5:30 abrió en 5:59, cerró en 5:60, el más bajo fue 5:58 y cerró cerca del más alto, 5:60 también. ¿Se entiende? Entonces uno dice ya, media hora después, que la siguiente transacción ya es al siguiente día, o a las 9 de la mañana, abrió en otro precio. Entonces fíjense que hay una distancia entre el precio de cierre, que es 5,60, y el precio de apertura, que es 5,57. Hay 0,02 reales de diferencia, y eso podría hacer operar el gap en una estrategia que podría ser súper rentable, pero hay que saber mucho, mucho para ser un operador de gaps, pero puede haber mucha plata en por medio. ¿Se entiende? No pasa tanto cuando es hora contra hora, pues esta media hora abrió en esta media hora, porque entre una media hora y la otra media hora hay un segundo, pero toda la información que puede haberse absorbido desde el cierre hasta la apertura del otro día por el mercado produce eso. Si yo vuelvo al gráfico de línea, no se ve que hay ese gap, se ve que se une este con este y después con este y después con este. ¿Se entiende? Entonces el gráfico de línea, que es lo más clásico que uno ha visto y que en realidad como que uno está más confiado, quizás podría ser una diferencia significativa cuando uno está tratando de analizar la información que hay detrás del gráfico. Entonces quizás moverse algo de barra, que lo vamos a ver más en detalle, y moverse a velas japonesas te da otra información respecto al mercado. ¿Se entiende? Entonces, como que ahí ya pueden ver algo respecto a su moneda. Fíjense que también si uno dice, oye, ya, pero mira, a ver, yo quiero ver justamente aquí, subió en esta media hora, yo puedo seguir haciendo zoom. Fíjense que aquí arriba te dice, usted que está viendo un mes fuera que le hicimos zoom, en intervalos de 30 minutos acá arriba, pero alguien podría decir, no, pues a ver, muéstrame acá, muéstrame en intervalos más cortos. Entonces decir, no, ¿por qué no me da... con datos de minutos de los últimos 10 días? Va a cambiar esto. Entonces, fíjense aquí, ya, le puse tic, quizás me fue el chancho. Voy a decir que me dé 10 minutos, 10 días en 5 minutos. ¿Sí? Entonces, fíjense, alguien va a decir, oye, pero aquí se veía una clara tendencia bajista acá. No, puse news, perdón. Era Zoom. Zoom, aquí. Entonces uno dice, oye, yo veía una clara tendencia bajista acá, y quiero línea, pero hay una tendencia bajista acá, pero los anteriores 5 minutos subió, después bajó, después subió los primeros 5 minutos de apertura, pero después bajó y así sucesivamente. ¿Se entiende? Lo que va a pasar y el punto que queremos hacer es que si tú estás abriendo como cada transacción más baja, ocurre algo siempre en análisis técnico, que esto es como lo que pasa con los copos de nieve. Si tú haces zoom, siempre vas a encontrar un copo de nieve dentro de un copo de nieve.
Entonces aquí si tú vas haciendo demasiado zoom como para agarrar el dato más corto todavía, puede ser que en los últimos 5 minutos subió, pero en media hora bajó, pero en el día subió, pero en el mes va bajando. ¿Entiendes? Entonces, ojo con la frecuencia en la que van a usar sus datos. No hay como una que sea correcta aquí, por el contrario, no que debemos dar reglas. El objetivo de aprendizaje es que ustedes como que puedan dictar sus propias pautas de cómo a ustedes les va a gustar después trabajar los que sean analistas de finanzas en las distintas clases de activos. Pero eventualmente tienen que tener claro eso, que si ustedes le van cambiando la frecuencia, entonces van a encontrar cosas distintas. Entonces, mi recomendación es trabajen con una frecuencia que se sientan cómodos. Si no, oye, pero ¿qué pasa en cada segundo? High frequency trading. Es complicado porque ahí no sé si alguien tiene nervios de acero para hacer más de una transacción por minuto y quizás una por cada segundo o más, 6 por segundo. Entonces, hay plata ahí en High Frequency Trading, creo que lo decíamos el primer día cuando leíamos el programa, en el algorithmic trading sobre todo. Entonces, programar eso puede ser súper importante porque es súper difícil operar el comprar y vender cuando tú quieres hacer transacciones con ese volumen de frecuencia, 1000, 2000 transacciones al día, que es una locura. ¿Sí? Profe, ¿y eso se hace con, como con información o al final es como cómo se va moviendo el gráfico y todo? Solo gráfico, porque ahí da lo mismo, porque tú dices, oye, me da lo mismo el Brexit si yo estoy operando en 30 segundos. Y entonces tú tienes que detectar que en el próximo segundo va a subir o en el próximo segundo va a bajar. Como que, por eso que podría ser que, porque miren, si yo digo 5,54, ¿es caro o es barato? ¿Alguien tiene claro si 5,54 es caro o es barato? Comparado con el último mes, ¿es caro o es barato? Debería estar caro. Está caro, ya, miren. Como probablemente no todos seamos especialistas en reales brasileños, voy a decir al revés, en vez de hacerle super zoom, me voy a ir hacia atrás. Voy a decir un año, pues casi lo más caro que tengo en el último año. Si me voy a 5 años, entonces es lo más caro que tengo en 5 años. Si me voy a toda la historia que tengo del real brasileño, entonces es sumamente caro. ¿Se entiende? Entonces, si alguien iba a recomendar que se iba a depreciar, bueno, más depreciado no puede estar. Este es el problema de por qué Brasil tiene condiciones. O sea, ayer yo terminé de escribir un artículo de deterioro del goodwill, de la plusvalía. O sea, mira, los mayores deterioros en Chile y en el mundo tienen que ver con Brasil. ¿Por qué? Porque fíjense cuánto se ha depreciado la divisa. La última década valía 1,54. Quizá hay que leerlo al revés. Ojo, no se puede depreciar más que el 100%. Voy a corregir esto. Lo voy a hacer desde el más grande al más pequeño. Desde acá hacia acá. Hizo lo mismo. Pero digamos que es la inversa de esto. 1 dividido 2,54. Se ha depreciado más de 40%. Entonces, fíjense que ahora vale 5,54. Entonces, vale una fracción ínfima comparado con lo que valía antes. Fíjense, antes valía en este punto de acá. 1 dividido 1,59. Valía 0,62. Y ahora vale 1 partido por 1,54. 0,44 dividido 1 partido por 1,59. Entonces se ha depreciado 72%, 71,23%, 3%. Tu moneda no vale nada. ¿Se entiende? Entonces exporta lo que quieras, que no, aquí hay inflación dura, y ahí está la empresa, ¿se entiende? Entonces, le pasaba al Banco Santander España que tuvo que hacer un deterioro solamente en Brasil como de 4.000 millones. En total hizo como 10.000 millones de euros. LATAM Airlines destrozó su plusvalía, la llevó a cero. Itaú Chile, fusionado con Corbanca, tuvo que dar de baja una cantidad importante de su plusvalía también. Entonces uno dice, por eso que la clasificación de riesgo de Brasil es chatarra. Entonces es un mercado gigantesco, pero
pero fíjense cómo está depreciado el tipo de cambio. Por eso quizá uno dice, pero ¿qué le habrá pasado a otras divisas? Si quizás que no es tan distinto. Entonces, fíjense. De hecho, miren, voy a poner la divisa al revés. USD, para que lo podamos ver. Si lo quieren, como ver la paridad lógica. No la puse al revés. Sí, está bien. ¿Por qué no se lo... Ahí está. Entonces, fíjense, voy a decir diario. El gráfico pierde escala, como notarán. Pero decíamos de acá era el 71% que yo les decía. Se ha devaluado. ¿Se entiende? Entonces uno dice, a ver, pero comparemos con algo. ¿Con qué moneda latinoamericana les gustaría comparar? Bueno, una cosa que parece obvia es con el peso chileno. ¿Se entiende? O sea, son otros gráficos. Por eso que, miren, en el compare, si alguien quiere hacer eso, podría ponerle normalizar a la serie. Entonces voy a volver a la serie original, los últimos 10 años. Vuelve. Todo de nuevo. Ahí sí, gráfico. Ya. Entonces necesito 10 años. Y digámosle, compáralo. Y aquí fíjense que dice normalize this series. Entonces, para que me quede como en torno a 1. Y ahí yo digo CLP USD, la varía al revés, por eso me va a salir 0,00 algo. Entonces, fíjense que ha resistido mucho mejor el peso chileno. Entonces, fíjense, voy a poner cuánto se ha devaluado el peso chileno en 10 años. 38%. ¿Se entiende? Y si se fijan, en realidad la mayor parte de esto se dio desde el año pasado, más o menos. Entonces uno dice, veamos otro. No sé si alguien tiene más moneda latinoamericana, pero pongámosle contra el COP, el peso colombiano. Le voy a poner lo mismo, normalízalo. Profe, ¿cómo agrega una moneda al gráfico que no se ve lo que está haciendo? ¿No se ve? ¿Qué veo? ¿No? ¿Qué ven? Qué raro. Lo voy a poner en pantalla. Aquí arriba dice comparar. No, profe, parece que su cuadro emergente no lo vemos nosotros. Vemos solamente la pantalla de más atrás. A ver, voy a hacerlo de nuevo, miren. Aquí ven donde dice compare. Sí, Ya, comparar. Ahora ven. sí, ahora sí. Es que Ahí ven sí. que cuando pongo compartir solo esta pestaña, no se ven los cuadros emergentes. Pero sumémosle otro, el sol peruano. Entonces, vamos a ver, el peso argentino, para que sea más extremo, pues ahí ya tenemos de las monedas más devaluadas. Entonces, pongámosle, eh, miren, podríamos hacer algo distinto, justamente para que ocupen la función que yo les recomendaba a la Coté que ustedes pudiesen. La verdad que tengo que compartir la pantalla completa. Ya, pero entonces, fíjense, si uno va a la función de al menos de F11, entonces ustedes tienen cosas que tienen acá. Y entonces, una de estas era la que el FXFC, que era la de que proyectaban esto, pero las que se habían devaluado más. Entonces, aquí como que ya van a tener una idea, y aquí ustedes le pueden cambiar la canasta. Aquí te da la canasta de las monedas duras. Pero si uno quisiera decir, oye, dame las de los mercados emergentes o de Latinoamérica particularmente, entonces te va a dar algo. Enter. Entonces, fíjense. Además, yo podría decirle, oye, dame el dato de los últimos 10 años. No me da tantos datos. A ver, veamos si me da 5 años. 15. Y el 10 no me da, ¿por qué no me da?
Bueno, obviamente el peso argentino es el más malo de todo. De hecho, nos sale el perdón, el Bolívar fuerte de Venezuela, ojo. Como deja de tener datos Bloomberg, todo lo que no te muestran no es porque no existe, es porque el dato a veces no es confiable. ¿Se entiende? Pero fíjense el peso argentino, pues no vale nada. O al revés, se ha encarecido solamente el tipo de cambio por la hiperinflación en 13/87, no sé, 700%. En los últimos 5 años, si le tratamos de pedir más, no, ya no me da. Pero, Es que, profe, eso es es un un fin de fin, semana. ¿Se pone es otro día? hay- toda la razón, ahí lo ve. Entonces, quizás pongámosle el 6, 94%, pero la segunda más mala, el real brasileño. ¿Entiendes? Entonces, como que ahí uno tiene. Por eso que yo les decía, miren, el gráfico siempre traten de medirlo este porcentaje, porque uno pierde las perspectivas. No me acuerdo exactamente cuál moneda, pero me acuerdo como hace 3 años algún grupo se especializó así como en monedas muy, muy raras, como la lira sudanesa, una cosa así. Decía, no, se mueve del gráfico de arriba a abajo, de arriba a abajo. A ver, midan el espacio. El espacio era 0,08%. ¿Por qué? Porque como tú le vas haciendo zoom, tú dices, ah, claro, cae toda la pantalla, pero quizás tu pantalla es una fracción como al tercero o cuarto decimal que se mueve. Entonces, por eso que siempre es mejor ponerlo en términos porcentuales para entender la proporción de lo que ha ocurrido. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, me voy a devolver a la pantalla. No sé qué pasó. Ojalá no lo haya perdido. Aquí estoy. Entonces, miren, voy a poner el peso argentino. Se nota y se ha hecho, pero pebre. Y fíjense que, por ejemplo, cuando han sido las devaluaciones, así como del tipo de cambio fuerte, tac. Entonces, tiene como unas caídas escarpadas. Fíjense acá, cuando ya empezaba a asomar el default, acá, ya el gráfico además pierde las proporciones. Pero el año pasado, cuando devaluaron 40% la divisa en un día, es tan grosera la caída que ya no, como que no se alcanza a apreciar cuánto se ha devaluado el peso argentino. ¿Se entiende? El 95%. Entonces, el peso colombiano, por ejemplo, miren, voy a poner otro. O sea, si alguien no está operando monedas latinoamericanas, si está operando europeas, asiáticas, por ejemplo, entonces ustedes pueden ocupar eso, así como, no sé, por el won coreano, contra las monedas de Mongolia, de Malasia, todo lo que quieran. También pueden hacer esta comparación relativa como para entender, oye, esto es mucho o poco, porque no la conozco. La gracia es que no la conozco, sería fome operar dólar peso. Fíjense, el colombiano. Ahí está, ¿se entiende? Se ha devaluado menos que el chileno, pero yo me acuerdo cuando estaba acá, miren, voy a hacer zoom aquí al centro. Aquí 2015 fue fatal para ellos. Partían acá, yo claro, estaba en Bloomberg como acá. Entonces ellos se había devaluado como un 30% en 3 meses, 4 meses, una cosa así. Nosotros no nos ha pasado así como que el dólar suba de 600 a 780 en 3 meses, ni en el estallido social. Subió harto, pero no tanto para nosotros. Después con el tiempo se estabilizó mucho más, pero tuvo momentos así muy, muy duros. Colombia en ese momento le costaba pagar la deuda externa y todo, porque en realidad una parte importante de su flujo, igual que Venezuela, vienen de Ecopetrol, que es la empresa más grande listada en bolsa en Colombia, que tiene reservas de petróleo. Te bajaba el petróleo y demás, entonces eso te crea inflación, ¿no? Se mete en unas cosas bien complejas. ¿Entiendes? Por eso, de hecho, yo cuando estaba ya en Bloomberg en Colombia, a mí me convenía pagar el hotel el domingo, así. Entonces bajaba, no sé, $5 por día, era una cosa así. Valía la pena esperar hasta el domingo que haberlo pagado al principio de la semana, porque iba bajando harto, así como. No es una hiperinflación, pero como que uno en Chile no está acostumbrado a que pase. ¿Se entiende? Entonces, y ahí podrían ponernos el mexicano, que es bastante más duro. Bueno, creo que pusimos. Ah, no, el peruano parece que no lo pusimos. Profesor, ¿cuál es la diferencia del colombiano rojo y el colombiano verde que pusimos? Uno dice R1 y el otro dice L1. ¿Pusimos otro colombiano?
El verde claro, según yo, fue el colombiano que pusimos al Ah, principio. es que Eso de después nuevo. no le puse que fueran el mismo índice. Le embarré. Debiese... No, ya, le embarré. Es cierto porque después no le puse que se convirtieran de a uno. Voy a volver al origen. Pero estoy compartiendo pantalla todavía. Entonces ya, le voy a decir de nuevo, dame los de últimos 10 años y compárame esto. Entonces ya, voy a partir por el peso chileno primero y normalizar. Ahí sí. Fíjense que abajo tienen otra opción, por si acaso. Voy a hacer esa opción también con el peruano, ya, el peruano que decíamos recién. Abajo dice, oye, ¿por qué no me hace un diferencial entre ambas? Y ahí está el diferencial, pues cuánto el tipo de cambio acá y acá. Lo que pasa es que no te va a quedar porcentual y por eso que ahí uno puede cambiar el spread, la razón o el ratio, como quieran verlo. Entonces, ahí uno cambia el spread, el rate, etcétera. Ahí pueden hacerlo también. Yo le voy a poner normalizar a todos para que lo podamos ver bien. Entonces, ¿qué más habíamos agregado? Ya el colombiano. No sé por qué agregué antes el colombiano 2 veces. Entonces le voy a poner normalizar. Por eso que el gráfico debe haber perdido las proporciones. Eso creo yo. Fíjense que aquí todos parten desde el mismo origen. Esa es la gracia. Entonces yo voy a decir, creo que al argentino tampoco le puse eso. Entonces ya, y tengo todas las paridades al revés, ya, que me lo normalice también el peso argentino. Y en la leyenda va apareciendo todo el rato que es. Entonces ahí está el argentino, ¿y qué me falta? El mexicano. Entonces fíjense, por la menos devaluada es el nuevo sol peruano, después la siguiente, el chileno, después ya viene el peso mexicano, después viene el colombiano y obviamente el peso argentino, el más devaluado de todos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que, por ejemplo, veamos si nos da algo respecto al Bolívar Fuerte de Venezuela. Este precio puede ser cualquier cosa. Acuérdense que Bloomberg no inventa la información, pero veamos qué nos da. Nada. No información. Estamos fritos. ¿Entiende? Pero fíjense que ahí como que ya Argentina acá, etc. Entonces, miren, lo que yo decía del mexicano, voy a poner solamente el peso mexicano. Que no me compare con nada, Cruz. Voy a volver al gráfico al origen. Y voy a decir, dame 5 años. Y el que yo les decía era esto. Eh, acá, miren. Esto era lo que yo les venía diciendo cuando venía en el auto. Ahí era. El 8 de noviembre eran las elecciones en Estados Unidos. Entonces, y fíjense que aquí voy a cambiarme al gráfico de barra. Yo estoy viendo precios diarios, voy a cambiarme a otra frecuencia. Voy a decir, mira, dame gráficos de 1 hora para 3 meses, justamente en este lapso de tiempo. Entonces, ¿qué hice? Me vine al 2020, pues necesito más atrás. Ah, chico. ¿Dónde voy? Cinco años. ¿Me voy a dar 5 años en 1 hora? No. ¿Me puede dar 6 meses? Porque no me deja de dar la mano. 2018. El gráfico pierde proporción en ese sentido, por eso que le cuesta cargarse.
pero ya estamos llegando al 2016. Entonces, acá, justo. Fíjense, este era justamente el que queríamos ver. Entonces voy a hacer zoom acá. Y fíjense que estoy viendo intervalos de 1 hora. Entonces, por eso yo les decía, eh, yo me acuerdo que el profesor Bazón, en ese tiempo que era mi ayudante y era alumno del Magíster de Finanzas inclusive, estábamos hablando a la 1 de la mañana y entonces pasaba esto. Fíjense que fuera de mercado, porque ya estaba cerrado, eran las 9 de la noche, contra la apertura del otro día, había una diferencia brutal. Fíjense, voy a poner el annotate para ver cuánto había cambiado porcentualmente desde acá hasta acá. Solo en la noche fue 14%. Entonces, y creo que en la especulación llegó en algún momento a 22% en oferta. No fue ninguna transacción que se detectara en el mercado. Quizás si le cambio la frecuencia un poquito más, se estiran estas puntas. Pero fíjense que si yo cambio aquí al gráfico de barras, entonces, volví atrás. Odio Bloomberg. Si yo iba al gráfico de barras, se va a ver que no hay ninguna transacción entre medio. Eso es lo más evidente. Eso es lo que uno querría estar viendo cuando ve el tipo de cambio en esos rangos. No puedo ver. No puedo. No puedo. No puedo. Profe, Ajá. y si fuera como el caso contrario, porque nosotros cuando estábamos buscando la moneda que íbamos a hacer, Ujú. vimos varias y, por ejemplo, alguna en Asia, Ajá. era como, no sé, pues en un año o un mes, eran Ya. muchos periodos muy planos, Sí. como si estuviera como controlado el tipo de cambio. Y de Puede repente ser. tenía unos pequeños bajones. Entonces, eso también nos causó como O rareza. sea, bueno, es que hay grupos que han tratado de operar eso es lo que yo les decía, o sea, es más difícil, pero podemos ver, por ejemplo, las monedas del Medio Oriente, em, el Dirham, por ejemplo, de los Emiratos Árabes. Yo diría que me podrán corregir los profesores de macro. Quizás la profesora Marinovich se enoje conmigo después, pero yo diría que no queda ningún tipo de cambio fijo en el mundo. Inclusive el yuan, porque en el fondo tener de un tipo de cambio fijo es solamente le da arma a un hedge fund que tiene una estrategia mucho más riesgosa de reventarte. Entonces la apuesta en contra, la apuesta en contra, la apuesta en contra y el Banco Central se va a comer todas sus reservas de mantener el tipo de cambio fijo hasta que te pasa una Argentina y pa, y cae 40% y ahí se abrazan todos en el hedge fund. Y en realidad, por muy grande que sea el país, inclusive por eso iba a decir China, no pudo mantener el tipo de cambio en ese nivel, más bien era por banda, entonces más bien con flotación es lo más cercano que uno tiene al tipo de cambio fijo, así como teórico que uno explicaba en Bretton Woods y el patrón oro en macroeconomía, quizás eso es lo más cercano, pero sí las monedas asiáticas y particularmente todos los que están bien relacionados como Emiratos Árabes y en el Medio Oriente, tienen tipo de cambio fijo y tienen reservas para aguantarlo. No a tipo de cambio fijo, pero por banda y tienen reservas para aguantarlo. Entonces quizá esa especulación entre si va o no va a la banda, etcétera, podría ser una cosa, pero depende de otras cosas. Quizás no depende de que lo que ustedes puedan ver en el gráfico, depende que ustedes digan, no, este país se le van a agotar las reservas pronto y va a tener que devaluar sí o sí. Y eso es parte de las estrategias de los hedge funds, normalmente apostar contra las devaluaciones de ciertos tipos de cambios fijos de bancos que son incapaces de mantener esas reservas. ¿Por qué no tienen tantas reservas? Bueno, pues ahí tienen que ver con qué crea sus reservas, con empresas estatales, con petróleo, con no sé qué cuestiones, y entonces podrían ver la correlación que tiene contra otras cosas. Entonces, fíjense, esta era la que yo decía. Aquí era lo que les decía, miren, en la noche entonces uno decía, aquí cerró a 18 y después abrió, o aquí, miren todo lo que se movió durante esa media hora. Y son como posiciones colocadas fuera de mercado que eran no habitual. Entonces podría ser que acá arriba el 20 era totalmente distinto a lo que tenía aquí cuando partió la noche a 18. Y esos 2 sobre 18 era el 14% que decía. ¿Se entiende? Entonces, como que observar el gráfico de barras te muestra que no hubo transacciones aquí entre medio, quizás.
Entonces tú dices, hay un punto acá, hay un punto acá, y eso fue unido por una línea. Eso hace la diferencia. ¿Se entiende? La línea dice, no hubo transacción en todos los precios, no. Y mientras más líquido sea el activo, sea la moneda, sea un commodity, que vamos a ver ahora, sea su acción, etcétera, eso va a hacer más la diferencia, nomás como este gap o este diferencial que hay entre la apertura y el cierre. ¿Sí? ¿Qué monedas de Asia están viendo ustedes para revisar eso antes de que vayamos al break? ¿Qué monedas asiáticas están revisando? O sea, no nos quedamos con la moneda asiática, pero Pero la porque que nos vieron, pare- o no tuvieron miedo. Nosotros estábamos viendo el dólar de Singapur. Dólar de Singapur. La sigla es Eh, SGD, ¿no? sí, Contra el dólar estadounidense, sí. ya. O sea, me parece que es súper atractivo, o sea, y les diría que donde están apuntando varias empresas, etcétera, en Asia, el crecimiento potencial en Asia, y ahí uno dice, oye, pero es que esto es 1,35, no sé si es mucho esto, es poco, y por eso que pónganlo como en perspectiva, fíjense, aquí estamos viendo 6 meses, si mal no recuerdo, voy a poner datos diarios, entonces en 6 meses ha pasado de esto acá arriba a acá abajo. Entonces uno dice, no se ha devaluado mucho. Se fijan que quizás parece más que el peso chileno, por ejemplo, pero 5,38% en 6 meses es súper poco. O en el último mes, en el fondo, uno dice, en el último mes o no se ha movido nada de acá, o se ha devaluado de aquí 1,44. Me parece que justamente esta es de las monedas poco volátiles. O sea, si yo miro el ringgit, por ejemplo, malasio, entonces, quizás podría haber algo más. Pero de nuevo, ojo, pónganlo en perspectiva. Entonces, digo, en los últimos 6 meses se ha devaluado 5,76%. No ha sido tanto. Por eso creo que justamente esa función que les decía la Cote, que es la del World Economic Rankers, de las divisas en el fondo, uno podría ir y decir, oye, a ver, dame Asia o África, que podría ser súper interesante. A mí en general me gusta Asia. África, perdón. Entonces, uno podría decir, a ver, voy por África. Entonces ahí, sí, monedas que acabo de descubrir. El franco de Djibouti, la rubia mauritana, el shilling kenio, el shilling tanzanio. Entonces ahí como que uno podría decir, podrían haber otras divisas como que bien interesantes. ¿Se entiende? La libra egipcia. El franco congolés, me acuerdo que había un grupo que lo operaba muy, muy bien, pero tienen que como, por eso conocerlo, porque alguien dice, oye, el franco de Guinea Ecuatorial, el New Medical Mozambique, no, no, como que raro, sí, el RAN de Sudáfrica quizá aquí es lo más clásico. Entonces, ¿qué lo mueve? No sé, pues por eso que ahora vamos a ver las funciones de economía a la vuelta del break. ¿Se entiende? Ahí como que quizás podamos encontrar algo. Y en Asia, y con esto nos vamos al break. Veamos en Asia. Fíjense que hay algunas que se han apreciado, el dólar de Taiwán, el won coreano, el baht de Tailandia y el dólar de Singapur ha subido un poquito. Bueno, acuérdense que aquí estamos viendo 10 años. Si queremos le ponemos el último año nomás, ojalá no salga fin de semana. Ahí está. Entonces, fíjense que ahí está la gracia, han tendido a apreciarse en el spot. Por eso que es atractivo el mercado asiático. ¿Entiendes? Pero es poquito, acotado entre el 9% y el 5%. Por esa razón, porque son divisas controladas, ¿se entiende? Porque, o sea, es difícil que alguien pudiera decir, por ejemplo, que la rupia india es más o menos estable que el peso mexicano. ¿Entiendes? Pero ¿por qué está ahí? Porque en general son monedas controladas y además
uno dice, ya, pero es que la rupia india quizás no es controlada, pero como el resto de las monedas que están ahí en Asia son controladas, insisto que es por banda en algunos casos, entonces uno podría decir, bueno, pues por eso que el resto se comportan igual, porque tú no, es difícil que tú en Chile andes cambiando todos los días pesos chilenos por baht tailandeses, a menos que vaya a ir a Tailandia. Entonces, como que, pero es fácil que tú en Indonesia cambies rupia indonesia por baht tailandés o rupia india. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si ustedes quieren ver, voy a poner las de Medio Oriente que yo decía. ¿Cuál era el que buscaba yo? El dirham de los Emiratos Árabes Unidos, fíjense. Entonces, si ustedes tienen la duda de cómo se mueven los precios o empiezan a ver que el gráfico está medio raro, description. Y ahí van a entender cómo funciona. Entonces te dice, mira, que esta es de libre flotación, esta no es. Entonces, ¿qué tiene que ver? Ah, ya, mira, tiene estas convenciones, etcétera, tiene un arreglo, digamos, tiene un arreglo de que el tipo de cambio va a ser como mantenerse entre ciertas bandas. Entonces, se ha pegado al dólar estadounidense desde 1980, hizo que se pegara oficialmente, pero no publica las fechas de intervención. Y ahí uno podría ir diciendo, ah, ya, no es como que sea tipo de cambio fijo, sino que más bien pegarse, ¿se entiende? Y ahí uno podría estar viendo otras monedas. Por eso que el yuan chino, por ejemplo, podría tener algo más. Entonces, fíjense que acá ya te dice que va soltando, por eso que hay que empezar a entenderlo un poco. El tipo de cambio que tenía antes por banda, que ahora lo está haciendo de libre flotación para que pueda convertirse en una moneda dura, pero están ahí. Entonces, si alguien tiene esa duda de cómo podría verlo, me acuerdo también que un grupo, ahora que me recuerdan, ¿cómo se escribe Seychelles? Seychelles. Ahí está. No encuentro. Algo así como. Está difícil. La voy a encontrar en el break. La rupia de Seychelles también tenía una idea de ese tipo, así como que ustedes compraran un precio, vendían a otro precio todos los días, sí, pero ojo, eso no es gratis, tiene un riesgo de iliquidez importante porque podría ser que al otro día no se mueva de esa forma y son precios controlados, entonces podría ser que uno dice, ah, comprar, sí, pues encuentra a alguien que te vende ese precio. Si ese es el precio oficial, pero no responde a una transacción de mercado. Entonces eso hace una diferencia que en general en los mercados reales tiende a evitar que toda la gente vaya y dice, oíste, un arbitraje está votado. Sí, si fuera así un arbitraje, los mercados podrán no ser eficientes. Pero así de ineficientes tampoco son. Algo ven. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, ¿puede ser SRE? S, Es R, que es con E, no con A. es con... ¿Qué cosa? Perdón. Seychelles. Ah, Seychelles, yo había puesto bien, gracias. Entonces, aquí está, SCR, buenísima, gracias. Entonces, fíjate. Salí de description, pero primero description. Gracias. De nada. Entonces, fíjense que aquí flota, pero no libre flotación. Ya es como que, oye, pero ¿qué será? ¿Dónde queda Seychelles? Eso podría pasarle a alguien. Entonces, ahí está la gracia, como que ustedes están operando un activo súper raro. Entonces, si hay muy poca volatilidad, etcétera, ahí como que te da una explicación de cuándo intervienen esto. Y si uno ve el gráfico de precio de la rupia de Seychelles, entonces, fíjense que uno podría decir, oye, pero de acá a acá, se disparó. Veamos, miren. Por eso siempre hay que ponerlo en perspectiva. Anotar. Y entonces digo aquí ya, el cambio de aquí a aquí, 21%.
Y fíjense acá, si esta es la gracia de la rupia de Seychelles, o sea, si ven un activo ilíquido, aquí hay una línea recta. Y la línea recta es amable, si me cambio al gráfico de barra, fíjense, no hay nada, no hay ni una transacción, como que... Y hay espacios donde no hay, esto es días. Fíjense que estoy viendo en días y hay días en los que no hay transacción. Entonces, en el fondo uno dice, mira, aquí te quedan unos gaps violentos de acá a acá. Entonces, me acuerdo que lo que así, que intentaba hacer un grupo que después probamos que era una estrategia que en realidad era virtualmente imposible de implementar en la semana. Decían, mira, yo compro acá y vendo acá. Y todos los días hago eso. No me acuerdo en qué lapso de tiempo, quizás esto fue como el 2017, yo creo, pero encontraron un mes en que si se compraban al cierre de un día y abrían al otro día, sí, pero esos eran los precios publicados. De ahí a que encontrar una transacción real, entonces le dijimos, a ver, dame volumen. No, ¿qué volumen? Ah, no, no es el indicador de volumen, cero volumen. No hay nadie vendiéndola eso, yo puedo publicar el precio que quiera. Pero de ahí a que se trasen eso como vender dólar en Argentina, a ver, ya inténtalo. No, otra cosa es con guitarra. ¿Se entiende? Entonces, para que tengan una idea de cuándo es volátil y cuándo no es volátil, ahí ven. Pues entonces, claro, ahí en abril hubo una devaluación brutal, pero acá, claro, uno dice, todos los días se mueve 6%. Suena como un buen trade, pero es difícil de implementar y altamente ilíquido, por si acaso, para que lo tengan en mente. ¿Sí? Vamos al break entonces y volvemos a las 11, a las 10, 12, en 20 minutos más. Reanudar la grabación. Entonces, miren, nosotros vamos a seguir trabajando con Graphic Prices. Vamos a hacer ciertas cosas, explicar bien lo que son los canales, etcétera, pero voy a mostrar algunas funciones de economía que podrían apoyarlos en el primer informe, que por ejemplo, esta función que a mí me parece economic, perdón, economic world statistics, aquí está. Entonces, economic statistics es una función que te va a decir, mira, ¿quiere abrir el PIB del país? Listo, tenemos estos datos. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, es que yo espero que la depreciación del tipo de cambio o de la apreciación esté influida fundamentalmente por la inflación o por los flujos de capitales o por el impacto, del IMASEC o por el sector industrial o por el desempleo o por tal cosa. Entonces, fíjense que aquí ustedes, ¿qué tienen? Tienen las cuentas nacionales que pueden ir abriéndola en términos reales, el PIB, lo que ha variado el year on year o lo que está variando el trimestre contra el trimestre, cómo va bajando y ustedes ahí dicen, oye, mira, hay otro indicador económico, quiero ver precio, pero quiero ver el IPC. Entonces ahí ustedes tienen allá. ¿Y qué es lo que influye aquí dentro del IPC? Pueden abrir todo lo que se tenga que ver con el IPC o el sector industrial y etcétera. Obviamente la información que van a obtener en la función de Economic Statistics depende de la apertura que tenga el Banco Central. Entonces, lo mismo de recién, si decíamos, mira, oye, Seychelles, ¿qué información te dará? Te da esto, quizás te da menos, te da informaciones del sector monetario, de la deuda de gobierno, algo relacionado con deuda, pero principalmente el gobierno y la población. ¿Se entiende? Entonces, podría ser más limitada. Eso depende en el fondo de lo que te dé el Banco Central, pero uno llega fácil y puede tener ciertos datos que podrían ser atractivos. ¿Sí? Lo otro que podría ser interesante de ver es el Economic Economic Trade Flow. Ahí está. Entonces, miren esta función. A mí lo que me parece mayoritariamente atractivo de la función es que es linda. Dejemos que se caiga. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tengo un gráfico que te va a decir, oye, ¿con quién comercia Estados Unidos? Entonces, fíjense que su principal partner económico es México, después con China, después con Japón, y esto está en millones de dólares.
Entonces te puede dar cierta información y uno dice, oye, a ver, ¿qué estamos viendo primero? Todo el intercambio, tanto importaciones como exportaciones. Entonces uno puede decir, oye, mientras más yo exporte a tal país, más va a subir o bajar la tasa, etc. Ah, ya. Entonces, si sube la tasa y el desempleo y esto, el tipo de cambio le iría a pasar esto. ¿Se entiende? Entonces, aquí lo que uno podría decir es, mira, ¿cómo leo el gráfico? Primero, acá abajo, me lo voy a señalizar. Voy a mover esta barrita para acá. Entonces voy a decir, mira, aquí abajo lo que tenemos es como la leyenda de qué tan intenso es. Mientras más morado sea, quiere decir que hay más intercambio económico. Mientras más naranjo sea, hay menos. Y aquí en el fondo te da las mayores economías del mundo. ¿Se entiende? Entonces por eso te sale Inglaterra, Francia, Corea del Sur, Alemania, Japón, Canadá, China, México, Estados Unidos, Suiza, Singapur, Irlanda, Italia, Holanda, Vietnam e India. ¿Sí? Entonces, fíjense que si uno no es capaz de leer bien la leyenda o quiere un número más preciso, uno puede ir aquí a China, por ejemplo, y uno se pone encima y te dice, mira, China exporta 2,5 trillón e importa 2 trillón. Entonces, uno podría ver, oye, quiero ver el déficit o el superávit que tengo en la balanza comercial. Ah, ya, voy a una cosa. Si voy a Estados Unidos, te dice al revés, importa más cosas de las que exporta en el mundo, entonces tiene un déficit y se fijan, aquí hay como unos rectangulitos, unas cajitas, como quieran llamarlo, que te dice la graduación que tienen respecto a millones de millones, o sea, trillions o billones para nosotros. ¿Sí? Entonces, si alguien quisiera decir, oye, mira, ¿cuáles son los que tienen el mayor superávit? Hong Kong. ¿Se entiende? 22.600 millones de dólares de superávit. Pero si alguien quiere decir, oye, no, el que tiene el mayor déficit, China. ¿Se entiende? Pero fíjate, ojo, estamos viéndolo contra Estados Unidos, por si acaso. Este es el partner comercial. Después uno puede ver importaciones, exportaciones, si lo veo trimestral, de qué año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se puede cambiar inclusive esto a una tabla, pero yo creo que esto es muy atractivo poner este tipo de gráfico en una presentación. Entonces alguien podría decir, oye, mira, de nuevo, démosle a Seychelles. No tengo idea qué es lo que pasa en la economía de Seychelles. Si eso podría ser lo que le ocurre en su moneda. Entonces uno dice, oye, ¿con cuál es el mayor partner comercial de Seychelles? Los Emiratos Árabes Unidos. Y después Sudáfrica. Y después China. ¿Se entiende? Quizá era algo que uno no sabía. Ah, pero con esos tiene el principal déficit y el intercambio total, le cambio eso. El intercambio total sigue siendo con el Emiratos Árabes Unidos, pero después aparece Francia y el Reino Unido, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso podría cambiar la idea que tenían antes. Entonces, antes decíamos Singapur. Singapur también, fíjense, con China y con Estados Unidos. Bueno, eso lo habíamos visto antes con Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí quizá uno podría decir, mira, pero ¿con quién tengo el mayor superávit? O sea que yo le exporto más de lo que importo, porque ahí quizá es donde se te va el flujo de capitales, con Hong Kong. Entonces quizá alguien quiere decir algo del tipo, oye, la moneda de Singapur debiese estar súper relacionada con el dólar de Hong Kong o no. Y acá pongo el déficit. ¿Se entiende? Y van cambiando esto. Entonces, esto se puede complementar perfectamente con... voy a compartir la pantalla. Voy a decir, mira, sé que nadie veía. Voy a decir una función bien simple, correlación. ¿Sí? Entonces voy a decir, mira, voy a crear una nueva y le voy a decir, quiero ver por lesear, los últimos 5, ya le voy a decir 5 años. No, 2015. Ahí. No, ya. Día 13 de octubre del... Ahí. Listo. Entonces decir, mira, dame los datos diarios y ¿qué quiero que me calcule la correlación?
Esto no es una función súper sofisticada, nada, esto lo podrían hacer en Excel. Yo quiero decir, mira, vamos a operar el dólar de Singapur. Aquí, SGD el ticket. Entonces nosotros decíamos, mira, quiero ver cuál es la relación que tiene eso con, y aquí podríamos movernos a la pestaña de al lado, decíamos con la moneda de Malasia. Entonces, digamos, el Malaysia. Bueno, ¿cómo escribo? Malay. Ahí. Entonces, nosotros diríamos, el ringgit de Malasia es MIR. Entonces, ya, queremos ver cómo es con el ringgit. O es contra el baht de Tailandia. Entonces, es al revés. Es Thai baht. Entonces, esto es THB. Pero alguien querría decir otra cosa, ¿no? Esto, mira, tiene que ver con el precio del petróleo. Entonces podrían poner el petróleo, que acuérdense que nosotros lo veíamos en la función BTMM. Entonces diríamos, bueno, ¿qué es lo que me sugiere? Me sugiere el contrato genérico del petróleo WTI, del West Texas. Ya, este suena bien, lo voy a colocar por si acaso. Y después digamos, bueno, quizás tiene que ver con otras economías de Asia. Entonces, aquí mostraba el déficit contra Malasia, puede ser con los Emiratos Árabes Unidos principalmente, pero contra Hong Kong también. Entonces, podríamos poner Hong Kong dólar, podríamos poner el dirham, eh, United. Voy a colocarlo directamente del otro lado mejor. Me decía si era el intercambio total. ¿Dónde queda? United Arab Emirates. Y entonces AED era el dirham. AED. Ahí. Entonces AED. Currency, acuérdense que sea currency. Y alguien podría decir, no sé, tiene que ver con el precio de cualquier otra cosa, con el precio de la palma de la palma aceitera, perdón. Entonces alguien va a decir eso. Eso podría ser en Malasia uno de los principales commodities que exportan. Con eso es limitado, pero si después tienen más ideas con el precio del cobre, con el precio del oro, con el bono del tesoro, una cosa contra la inflación, puede ser, no hay problema en eso, ¿sí? Yo voy a correr esta regresión, o sea, esta correlación nada más. Y después le dicen correlaciones hacia, no sé, finish. Lo que te va a dar es cuáles son las correlaciones. No es nada súper sofisticado, pero es que es para que ustedes cuando ocupen para decir, oye, ¿esto sirve o esto no sirve? Entonces lo que estamos viendo tiene sentido porque estadísticamente hay una correlación. Entonces es más bien para que ustedes hagan como un brainstorming de cosas que les gustaría ver que estén relacionadas a eso. ¿Se entiende? Entonces, ahí podrían ver ciertas cosas que tienen que ver con el dólar de Singapur, que era como nuestra moneda base. Decimos, mira, fíjense acá abajo, te dice, los que están en café son los menos significativos, los en naranjo son poco significativos, los de ahí como color crema, no se distingue tanto, son significativos y en blanco son muy significativos. Entonces, fíjense que la correlación entre el ringgit malasio y malayo, yo creo que es la denominación, tiene que ver más con el dólar de Singapur, como 0,53, están correlacionados positivamente y lo mismo te pasa con el baht de Tailandia. Pero después, por ejemplo, con el precio del petróleo, poco, súper poco.
Y en el fondo, por ejemplo, decimos el petróleo con el, ¿cómo se llama? Ringgit malayo, nada. Lo mismo con el baht tailandés. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, a ver, y con el dólar de Hong Kong sí, tiene algo que ver. Pero fíjense que tenía súper harto intercambio con los Emiratos Árabes Unidos y no tiene nada que ver con el dirham de Emiratos Árabes Unidos, o súper poco que ver. ¿Se entiende? Y tiene más bien una correlación negativa, pero súper fuerte con la exportación del precio de aceite de palma. ¿Se Profe, una entiende? pregunta. Ajá. ¿Y Marcelo. esto cómo lo aplicamos con respecto al análisis de la moneda? Por ejemplo, no sé, pues la moneda de Malasia va subiendo, entonces como está en una correlación positiva, creemos que también va a subir la moneda de Singapur. Claro, o ustedes podrían decir, oye, mira, yo no sé qué va a pasar con la moneda o no sé lo que va a pasar con la moneda, pero sí tengo muchas más estimaciones del commodity, por ejemplo. Quizá en el primer informe le es más difícil de incorporar esto, pero ahora que nosotros veamos commodity, alguien puede decir, no, pues que en el segundo informe quizá uno típicamente dice, ya voy a diversificar, ya voy a encontrar un activo que tenga una correlación perfectamente negativa, -1 para que la frontera eficiente y todo lo que hayan aprendido en Finanzas 2. Sí, claro, pero llevarlo a la práctica va a ser súper difícil, entonces quizá aquí uno quiere tener dos activos que quizá tengan correlaciones negativas, pero uno permite explicar el otro, por ejemplo, y que eso sea estadísticamente significativo, literal en el sentido estadístico, como con confianza. No que digo hay una correlación, pero es una correlación espuria total, pues entonces no tiene nada que hacer ahí. ¿Se entiende? Entonces, como que quizás más que para el primer informe, podrían incluirlo en los siguientes para ver, oye, si pongo petróleo no sé, pues con la lira sudanesa, chuta, capaz que igual. Entonces, como que no diversifica nada. ¿Entiende? Entonces, podría apoyarlo. Pero aún así, ustedes dicen, ¿qué cosas moverán el dólar de Singapur? Lo que mueva estas monedas. Pero de nuevo, que como que quedo en lo mismo. Yo le puse esa moneda, pero no me dice nada, porque no sé qué mueve las otras monedas. ¿Se entiende? Pero si alguien dice, mira, es que hay una noticia súper importante para Malasia, pero no hay ninguna noticia importante para Singapur esta semana, eso podría hacer una diferencia significativa. Porque en el fondo, miren, tratemos de replicar este ejemplo. Voy a volver a hacerlo, pero hagámoslo con el peso chileno, que es más obvio. Y ahí ustedes me van diciendo. Entonces voy a decir, create new, dame los últimos 5 años. Es verdad que me odiaba esta cuestión. Ahí está. Ese debía haber apretado antes, estuve perdiendo el tiempo. Entonces, acá ya, este. Entonces, digamos, listo, ya. Voy a ocupar el dólar peso. Entonces voy a decir ya, dólar peso. ¿Con qué estará relacionado el tipo de cambio dólar peso? Con el cobre. Con el cobre ya. Entonces voy a poner el tiro, copper. Entonces fíjense, ya cuando busco el commodity, que es lo que vamos a ver ahora, te muestra y te dice, oye, mira, yo tengo la bolsa de metales de Londres, el precio del spot, listo, pero tengo el futuro. Y tengo el rolling forward, o sea que se renueva cada 3 meses. Tengo el contrato más activo, tengo el del vencimiento más corto y así sucesivamente. ¿Sí? Voy a escoger el primero que me sugiere Bloomberg nomás, pero alguien después podría querer buscar la diferencia. ¿Control qué otra cosa estará súper ligado al precio del cobre? No sé, perdón, al precio del dólar. ¿O con qué creen? Solamente den mi idea, nada tiene que estar bien. Esta es la gracia, no hay cómo fallar. El petróleo. Petróleo. Entonces voy a poner crude oil, el mismo que estábamos antes, ¿sí? Y de hecho, miren, voy a hacer algo solo valeciar, que voy a poner el WTI, que fue el primero que seleccioné, y ahora pongo el Brent, a ver si hay alguna diferencia. ¿Con qué otra cosa? Yo voy a sumar algo, contra el precio del oro. ¿Contra qué otra cosa? Yo pongo otro. El euro. ¿Qué más se le ocurre? Usen la imaginación.
El real. El real, listo. Yo voy a poner otro, el IPC. Creo que en inglés se escribe Chilean Inflation. ¿Qué nos da? Unidad de fomento. Link Curve. Este es una buena idea. Siempre que les falte algo, me quiero cambiar acá. Entonces voy a ir a la función BTM. A ver cuál es el ticker para ver la inflación. Entonces, acuérdense que aquí poníamos Chile. Y nos daba que el IPC era ticker CLICP. Listo, entonces CLICP. ¿En serio? A ver, veamos. CLICP. Vamos a ocupar otro. Me suena que ese no es. Inflation. Chile. Acá está. Mes a mes. Listo. Este era el que necesitamos. Y además voy a decir, mira, esto estará relacionado con un BCP 10 de Chile. Bueno, voy a ponerle Chilean Government mejor. Bueno, Chile Government. Al 10 años. Sí, lo mismo que habíamos ocupado para la función beta, guac. ¿Con qué otra cosa sospechan que estará relacionado el precio del dólar? Dólar peso. O sea, miren, voy a poner las monedas latinoamericanas que veíamos. Entonces voy a poner el peruano, el colombiano, por si acaso, ¿ya? Y ahí tenemos suficiente, pero insisto que aquí ocupen su imaginación y pongan todo, si no es una cosa muy sofisticada. Y después peso chileno contra todo. Entonces fíjense que acá te dice, oye, ya, mira, contra el precio del cobre que nos parecía súper obvio, tiene una correlación negativa y potente, al menos acá nos daba el dato de los últimos 2 años. ¿Sí? Si alguien después le quiere cambiar, cambia el cálculo, pero es negativo. Listo, era lo que nosotros predecíamos. Tiene muy poco que ver con el precio del petróleo, fíjense. Este era el WTI, pero si es contra el Brent, tiene más que ver con el de Inglaterra. Ah, ya. Contra el precio del oro, más o menos, pero la correlación es de casi cero, así que en realidad estadísticamente algo significativo, pero no mucho. Contra el precio del euro tiene que ver harto, contra el del real brasileño tiene que ver harto, pero después contra el IPSA, perdón, contra el IPSA no, contra el IPC no tiene tanto que ver el tipo de cambio, ni contra la tasa de los bonos a 10 años. La correlación es baja, casi cero, y además es poco significativo. Pero está súper relacionado con lo que ocurra con las monedas latinoamericanas. ¿Se entiende? Pero aquí de nuevo tenemos como este problema de autocorrelación. En el fondo tú dices, claro, es que la moneda de Colombia se denomina por la del peso y el peso se denomina por la de Colombia, pero algo tiene que explicar ambas, ¿se entiende? Entonces como que podrían haber otras cosas, que después alguien dice, sí, es que el precio del petróleo se mueve por la oferta que haya, por los intereses abiertos que haya sobre los futuros, etc. ¿Sí? Entonces, Profesor, ¿y podría ser que esté más relacionado a la moneda china que las monedas latinas, el peso chileno? podríamos haber puesto el yuan chino, claro, o podrían haber puesto el IPSA, o sea, yo creo que ahí usted, por eso, dejen fluir su imaginación
y les puede servir porque no, como que no tenemos idea, solo es un brainstorming que cuando estén en grupo, listen, no sé, 10, 15 cosas, para ver si tiene sentido investigar más. Pues entonces pues uno dice, oye, investigar con el oro no tiene nada que ver. Entonces, quizás meter el oro te diversifica harto el portafolio, pero ahí a que el oro vaya a explicar el movimiento del dólar peso, no. Pero sí el que te explica mayoritariamente, ahí el que tiene la mayor correlación, además de las otras monedas latinoamericanas, obviamente, el tipo de cambio, no el tipo de cambio, el precio del cobre. ¿Se entiende? Entonces, como que ahí dejen fluir su imaginación. ¿Sí? En las funciones de economía, entonces, para los que sean más económicos, uno podría ver, a nosotros en la función BTMM nos salía el calendario económico, pero ustedes podrían encontrar, por ejemplo, en la función ECO, todo lo que tiene que ver con calendario económico. Si ustedes tienen las estadísticas que nosotros vemos, o nosotros recién vimos el Economic Trade Flow, o si alguien quisiera ver el Economic Forecast también, podría ser perfectamente algo que podría ser interesante. ECFC es la función. Entonces, en ese sentido, no sé qué me llama, le corto. Entonces, ahí fíjense que en la Economic Forecast puede ser atractivo porque cuando ustedes ya tengan las correlaciones, alguien va a decir, oye, mira, el PIB está súper relacionado a esto, o las importaciones, o la inversión bruta fija, o lo que ustedes quieran. Quizá ahí el background de cada uno, si es más o menos económicos, puede sumar. Entonces ahí uno dice, ya, pues perfecto, mira, esta es la variación. Ah, ya, este era el que buscamos. EHPICLI, ya, ahí está. Este es el IPC, por fin, pero la variación del IPC, por eso va año contra año. Entonces ahí ustedes acuérdense que pueden decir, oye, dame los datos trimestrales, pero además, fíjense, todo lo que sale en blanco son proyecciones de. Entonces uno dice, oye, yo espero que la proyección sea tan alta y este está súper correlacionado o es baja, entonces quizá hay algunos factores, digamos, que tienen más cobertura en el mercado, por ejemplo estos que provienen de las encuestas que se hacen, etcétera. Entonces, eso te va a dar un parámetro para decir, entonces espero que el tipo de cambio suba o baje por tales y cuáles razones. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces miren, vamos a ver commodities para mostrarle que después lo que vamos a terminar rayando los últimos 15 o 20 minutos de la clase es solamente la parte de graphic prices. Entonces miren, cuando uno busca el commodity, como que no lo tiene claro. Una de las razones de que, ojo, perdón, yo puse el F9, que era lo que les decía en la primera clase, que es el submenú de commodities, por si acaso. Si uno no tiene claro qué es lo que estoy buscando, entonces lo que va a generar ahí fundamentalmente es que tú tengas aquí el precio de agricultura, de carbón, de gas natural. Entonces se va como a ciertos sectores económicos y te va a decir, oye, ¿usted qué quiere saber? No sé. Me parece a mí que algo atractivo puede decir, oye, ¿dónde están las mayores reservas de petróleo del mundo, o de oro, o de paladio, o del commodity que ustedes quieran agregar al informe 2? ¿Se entiende? Entonces, ya, como que algunos pueden ser súper fáciles de buscar, por eso yo dije así como, no sé, oro y plata, ya. Entonces, gold y silver debe ser fácil de buscar, pero una función que podría ser atractiva es MAPS. Y además alguien podría saber qué cosas mueven mi commodity. El commodity fundamentals podría hacerle algo atractivo, ¿sí? Después pueden ver los precios spot de algunos commodities, pero ya vamos a mostrar que el precio spot es muy parecido al futuro, que era algo que anticipábamos semana anterior. Entonces, si yo voy a la función maps, te muestra de algunas cosas, no te lo muestra todo, y una función media pesada, así que se demora un poco en cargar. Pero en el fondo te va a mostrar, y después ustedes pueden jugar mucho más en esto, dónde están las ubicaciones de los recursos naturales como en el mapa del mundo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría tener una parte importante de la información estratégica. Uno dice, oye, mira, es que las mayores reservas de petróleo están en Brasil o están en Venezuela, y en realidad esto va a influir, y como que voy a hacer esas correlaciones, ¿se entiende?
Y eso, acuérdense que eso tienen que contrarrestar lo que ustedes dicen, claro, es que Venezuela va a explotar estos yacimientos, en Argentina también tiene un yacimiento bien grande en los próximos 20 años. Ya, chao. Eso no va a mover una sola, ni un 1% su commodity la próxima semana. ¿Se entiende? Entonces también hay que decir, oye, mira, tiene relación, pero lo que funciona en el corto plazo quizás no funciona en el largo plazo. Esa es la realidad de lo que les va a tocar operar a ustedes. Pues fíjense que ahí se demora la vida en cargar esta función. Pero ahí te podría decir, por ejemplo, mapas así como que Bloomberg lo ha hecho. Entonces te dice, mira, minas de metal contra terremotos, cosas raras, ¿dónde se están poniendo los mayores cargueros de petróleo? ¿Entiendes? Plantas que están expuestas a ciclones, el Golfo de México, ¿cuántas plataformas petroleras tiene explotadas en este momento? Entonces, ahí uno va diciendo, quizás esto te podrían servir como indicadores para hacer ciertas cosas. Y fíjense que ahí ustedes tienen una cantidad de mapas de lo que se les pueda ocurrir. Mira, que dónde están las mayores líneas de gas natural, que si pasa esto, que si Rusia, que si Estados Unidos. Tiene una cosa de bases militares de Estados Unidos. Tienen un mapa de muchas cosas que se le ocurran a ustedes. Entonces, creo que aquí pueden haber datos interesantes para relacionarlos con Economic Trade Flow, con esto por acá, con esto por allá. Relaciones como para conocer su divisa. Lo mismo que les decía cuando yo venía en el auto. Que ustedes aprendan como a querer su activo, bueno, quizás no sé si querer, pero que lo conozcan al menos, porque en el fondo ya con cada informe van a agregarle más cosas que ustedes ya tienen más certeza, digamos, o al menos menos incertidumbre, que ustedes no saben por qué se mueve el activo. Cada vez lo van a conocer más, van a explicar, mira, yo ya estudié los factores económicos, incluso hay que mirar estas cosas claves, y esta semana no hay nada en el calendario económico, pero la próxima semana la noticia del desempleo es súper importante para esto. Pero en realidad las reservas probadas se publican la próxima semana y la demanda de tanto y el índice de la construcción de China que influye en el cobre y no sé qué cosa, como que le van agregando cosas. No se desesperen por tratar de meter todo en el primer informe los que no lo han subido. Primer informe háganlo simple, claro, lindo, y eso les va a traer una buena nota. Después le vamos a ir agregando ciertas cosas. Por eso en ese sentido quizás en la parte de análisis técnico hemos ido más lento y está bien, no nos preocupemos por eso todavía. ¿Sí? Así que la función maps podría aportarles algo. También si después volvemos al F9, lo que uno tiene que hacer aquí es decir, ya, ¿qué quiero hacer? Decimos, mira, quiero saber que si hay algunos estudios sobre los commodities también. Ahí lo que yo les decía en la primera clase, el Bloomberg Intelligence, el BI, es súper bueno para decir, oye, nosotros proyectamos que dado la demanda que está correlacionada con no sé qué cosa, el precio se espera en tantos años, en tantas semanas, se espera que la reserva, que salgan a abastecerse, que se cierren contratos futuros, opciones, etcétera. Hay una cantidad impresionante de cosas. ¿Sí? Me parece que quizás las curvas de commodity y otras cosas como de estacionalidad son más complejas de ver. Yo iría aquí, Commodity Playbook, CPLI, ¿sí? CPLY. Entonces, acá voy a decir, mira, ¿qué estamos viendo? Porque no tengo idea. Primero, aquí a la izquierda arriba te dice elija un sector. Entonces, lo que me parece que está dando es la agricultura. ¿Se entiende? Pero si alguien quiere ir a los metales, que es como más clásico, uno dice voy al petróleo, pero ¿cuántos petróleos hay? Bueno, ahí van a ver que hay una cantidad de petróleo súper distinta. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice cobre 3 meses. Entonces, ¿qué será eso? ¿Por qué dice 3 meses? ¿Por qué dice 3 meses el cobre? ¿Por qué es un ¿Porque forward? es un privado? Eso es un precio futuro. Entonces, fíjense que si se ponen encima de darte información, si no siempre pueden ir a description, pero yo voy a acotar esa parte. Te dice, mira, London Metal Exchange, ya, ahí se transa. El cobre a 3 meses, un contrato de futuro en dólares. Acuérdense que si es USD con la D mayúscula es dólares, si es con la D minúscula es centavos de dólar.
por tonelada métrica. Por tonelada métrica. Metric ton. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí te dice 6.700. Ah, ya. ¿Y no tiene el spot? No, aquí no te da el spot. Pero fíjense que el oro, la plata, el platino o el paladio te da el spot. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el paladio te lo venden por onza. El platino también. Entonces, uno dice, oye, pero ¿cuánto pesa una onza? No sé, el otro se vende por tonelada métrica o por libra, ojo. Entonces, eso puede cambiar. Después vamos a hacer algo con eso. Si voy a agricultura puede ser más complejo todavía porque digo ya, miren, el jugo de naranja, orange juice, ¿sí? Fíjense que ahí uno al principio, yo creo que la primera vez que dije, "Oh, el jugo de naranja", decían que se estupidez, eso no es un commodity. Aquí está, dato, ¿sí? Pero uno puede ver el arroz, el algodón, el café arábica, etcétera. Entonces uno dice, a ver, ya, ¿qué estoy viendo aquí? Entonces, el jugo de naranja, ese 117, ¿qué será? ¿Alguien alguna idea de qué será ese 117? Porque aparte, ¿cómo te vendo el jugo de naranja? Para que sea un commodity, fíjense. ¿Ven? Es probable que aquí nadie sea experto en el jugo de naranja. Y en lo otro, o sea, podemos verlo con el maíz también, etcétera. Entonces, si yo me pongo encima del jugo de naranja, te dice, oye, frozen concentrated. Entonces, lo venden congelado y son centavos de dólar. Fíjense que tiene la D minúscula por libra. ¿Cuánto es una libra? No sé, pues me imagino que será 0,47 litros. O sea, el jugo de naranja quizás es bien parecido al agua. No tenemos idea, por eso no somos expertos. Pero uno podría decir, oye, el cacao, chuta, ¿cómo se vende el cacao? Entonces, esto es 2.374 dólares por tonelada métrica. ¿Se entiende? Y la bolsa en la que se transa es el ARCA, que es el ICE. O podría ser, oye, mira, lo que estamos viendo aquí en la bolsa de Chicago, el del maíz, es centavos de dólar por bushel. ¿Qué es un bushel? Como un fardo, es como una cesta de maíz. ¿Se entiende? Y ahí por otros de soya, no sé, ahí como que ustedes se pueden cambiar. Bueno, el mismo aceite de palma que decíamos, o el látex, no sé, la madera, lo que ahí ustedes vayan viendo, ustedes van diciendo, mira, tengo que entender más o menos cómo se mueve esto, si esto se mueve mucho o poco, con qué está relacionado, y ustedes pueden ver los precios también que han tenido los últimos días. ¿Sí? Y después te da unos indicadores técnicos, por ejemplo, pero que eso lo vamos a dejar para después. ¿Sí? Entonces, miren, yo voy a volver a los metales y voy a decir, ya, voy a ir por el petróleo, perdón, por el cobre. Pincho el cobre y se te va a abrir otra ventanita antes de seleccionarse como activo. Es decir, mira, podría ver todo esto, drivers fundamentales, para que alguien se haga una idea. Alguien dice, oye, las ventas de autos con el precio del cobre, no sé, algo te sugiere, ¿sí? Las ventas de autos en China, por ejemplo, las importaciones de cobre refinado, etcétera. Como que ahí uno puede ver cuánto, la producción mundial de cobre, para que se vayan haciendo una idea. Después yo voy a seleccionar este y ahora me aparece arriba, al tiro. Acuérdense que seleccioné el futuro a 3 meses. Entonces voy a decir Graphic Prices. ¿Duda hasta ahí? Perdón, quizás yo voy muy rápido. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Entonces, fíjense, nosotros vamos a decir varias cosas. Primero, si uno cree, ya, aquí hay una tendencia alcista o bajista del precio del cobre. ¿Alcista? Ujú. Suena razonable porque en el fondo si uno ve el gráfico, dice, oye, aquí va hacia arriba, estamos listos. Entonces, lo que tenemos ahí es que uno dice, mira, esta tendencia alcista, si todos creen que, bueno,
¿Por qué comienza una tendencia alcista? Aquí, ¿qué pensaba el mercado sobre el precio? ¿Que era caro o que era barato? Que estaba barato. Barato, ya. ¿Todos pensaban eso? ¿Sí o no? Al parecer el mercado pensó eso porque subió Ya. después. Pero ustedes siempre van a tener la duda, porque oye, yo creo que está en un piso, son puros mínimos, está en un techo, son puros máximos. Eso será, bueno, podría ser. Para confirmarlo, ustedes pueden ver el indicador del volumen, pero nosotros estamos viendo un futuro. ¿Los futuros sobre qué valor se hacen? Y todos los derivados en general, ¿sobre qué valor se hacen? Lo decíamos la semana pasada, cuando hablábamos del Credit Default Swap. ¿Yo tengo que tener el activo subyacente sobre el que hago el futuro? No necesariamente. No. Porque miren, ustedes son una empresa que quiere cerrar un futuro, o entonces ustedes extraen cobre. ¿Ustedes tienen el cobre ahora del que hacen el futuro? No, todavía no. No, po. Entonces se hace sobre un nocional, acuérdense. Entonces aquí no tengo volumen, porque yo puedo decir, oye, los futuros se venden por cero. No tengo volumen. Y en realidad yo digo, no, pero el nocional sí, pero el nocional por algo es una noción, po. No es realmente que eso sea transacción. Tú no vas a entregar los 4.000 millones de toneladas que hiciste el contrato. Muchos podrían ser, como decíamos la semana pasada, FDF por compensación, o por NDF, perdón, Non-Delivery Forward. No FDF, que sería por entrega física. Entonces uno dice, no hay volumen para los derivados. ¿Cuál es el símil del volumen para los derivados? Fíjense acá abajo, interés abierto. ¿Se entiende? Entonces fíjense que más o menos una vez al mes aumenta esto y se va cerrando. Entonces uno dice, ah, ya, mira, más o menos se van renovando esto. Y ya fíjense, aparte que este era el de la Bolsa de Metales de Londres a 3 meses. Entonces, si esto es un rolling forward, tú vas como renovando el contrato futuro y vas compensando la diferencia, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ser claro. Aquí quizás me voy a pasar a la pizarra. Para que tenga sentido la transacción, tú dices, mira, esta va a ser la tendencia, esta va a ser el volumen y esta va a ser tu decisión. Si la tendencia es alcista y el volumen es alto, ¿qué debería hacer? ¿Comprar? Comprar. Listo. Ya. Si la tendencia es alcista y el volumen es bajo, ¿qué debería hacer? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque soy el único que cree eso. ¿Se entiende? Si el mercado viera que está bajo, todos se ponen a comprar. Pues tú dices, oye, este es un piso, era el único que lo ve, por eso que no hay volumen. ¿Se entiende? Alguien podría todavía tomar esa posición. Entonces, si no, si está barato, oye, yo veo que viene una tendencia alcista y voy a ir largo sobre eso, es cierto, pero tú eres el único que ve. Quizás te va a ir súper bien, pero quizás no. ¿Se entiende? Por el contrario, si tú dices, mira, hay una tendencia bajista y hay un volumen alto, entonces, ¿qué debería hacer? Vender también, en ese caso. Vender. Y ahí está claro. Pero si tú dices, oye, no, es que lo que tenemos es una tendencia bajista con un volumen bajo, ¿qué ocurre? ¿Qué debería hacer? ¿Qué No debería debería hacer? hacer nada. Nada, porque no sé hacia dónde va. Por eso fíjense que cuando decíamos las monedas que me mostraron al principio, mira, va como para arriba, pero para abajo, como que el piso está acá, está entre medio de estos precios, no es claro. Entonces, en ese sentido, no pierde el volumen, digamos, justifica lo que uno está viendo en la tendencia.
¿Se entiende? Entonces, fíjense que aquí, esto es lo que nosotros vamos a llamar un canal alcista. Aquí ya vamos a la parte de análisis técnico. Entonces uno va a decir, mira, por ejemplo, tengo aquí una de las herramientas de anotar, dice tendencias de canal. ¿Sí? Entonces alguien podría decir, mira, es bien delgadito el canal, pero vamos a hacer una... Miren, mejor aún, espérense, voy a borrar esto y voy a hacerlo de nuevo. Voy a hacerlo de aquí. Una cosa así. Este es el canal que sí está perfecto. ¿Se entiende? Que quizás, por ejemplo, acá puede haber sido más fácil. Podemos decir, mira, aquí hay un canal de acá, eh, como por ahí. Es súper delgadito el canal, pero ahí. ¿Sí? Entonces, acá queda mal. ¿Por qué? Porque en realidad el canal no es del mismo ancho y entonces ese canal que es alcista, lo que uno debiera recomendar es comprar en el piso o comprar en el techo. Aquí yo debería comprar o vender. ¿Comprar? Comprar. Y después por aquí debería vender. Y luego volver a comprar. Después no pasó nada, quizás se me dispararon los stop loss. Después ya, por aquí vender de nuevo. Y aquí volver a comprar. Y después vender acá. Y después volver a comprar aquí. Y aquí uno dice, ah, ya se salió el canal. Y fíjense que ahí ya empieza a lateralizar. Entonces, uno dice, quizá ahora viene una corrección de la tendencia. ¿Se entiende? Entonces aquí uno ve ciertos patrones que pueden ser canales alcistas o canales bajistas, que sería lo contrario. Quizá para dibujarlo mucho mejor, yo ahí lo hice con el rojo nomás, pero uno tiene las líneas acá, te dice línea de tendencia, pues entonces uno podría tratar de unir los máximos, decir, oye, mira, me parece que aquí está el techo claramente y que el piso podría venir desde... Puse la línea de esta de acá. El piso podría venir más o menos ahí, entonces no es perfecto, pero sí compré ahí, vendí ahí, compré aquí, vendí aquí, después fíjense esa bajada buena, compré aquí y después aquí uno dice, acá se salió de la tendencia. Entonces tú cuando vendiste ahí dijiste, oye, si rompe el techo, ¿qué pasa a hacer ese techo anterior? Esto es súper ¿El importante. piso? El piso. Eso es. Entonces, y siempre tienen que imaginarse lo físico. Sin que no lo dije con claridad la semana pasada, ahora lo explico mejor. Imagínense que si alguien vive en departamento debe ser súper obvio. Mi piso, ¿qué es del vecino de abajo? Su techo. Eso es. ¿Entiende? Hay un sentido físico. Entonces, por eso que aquí, si lo tienen que pensar, piensen lo físico. Por eso, por ejemplo, tiren algo contra el piso. ¿Qué le va a pasar si choca contra el piso? Cualquier cosa. Rebota. Rebota, listo. Es por eso que en el piso debería rebotar. Lo mismo que si lo tiro contra el techo. Lo que pasa es que ahora ustedes dicen, no, es que va con mucha fuerza ya, pues entonces ustedes van cayendo y rompen el piso. Van a caer con más o con menos fuerza. Con menos fuerza. Con menos fuerza, porque el piso amortigua eso. Entonces, al revés, si esto rompe el techo también, el techo va a ser una pared que se puso y va a frenar un poco el alza del precio. Y entonces eso podría hacer que haya un techo y cada vez se acerquen más. Por eso que quizás, por ejemplo, uno podría haber dicho, voy a borrar un poco aquí el gráfico, voy a limpiar lo que yo rayé y voy a quitar este de acá, ya eso lo voy a dejar. Entonces voy a decir, mira, por ejemplo, aquí alguien podría ir viendo esto en el muy corto plazo. Está más o menos nomás el cobre. Pero diría ya, aquí hay como un techo.
Ahí hay varios max. Esto no es perfecto por si acaso. Algunas veces que se pasa, por eso que hay que darle este espacio, no hay que poner el stop loss al lado, así como perdí un centavo, ya hay que liquidar la posición, porque podría subir y después volver a bajar o viceversa, podría bajar un poquito más debajo del piso y aún así después volver a subir. Entonces, fíjense acá, pues, ustedes dicen, oye, ya, yo rompí aquí el techo y podría haber dicho, oye, aquí debería tomar una posición larga y después bajó. Yo salgué, oh, la embarré, ahora va a volver a bajar. No, pues y ahí rebotó. Entonces, ojo, hay que, no pongan el stop loss cuando corten las pérdidas o el take profit cuando hagan la ganancia al lado de donde ustedes proyectan que va a ir el precio, porque eso va a ser un desastre. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ustedes lo que van a mostrar es que podría haber acá un techo y después dicen, ya, pero cruzó de aquí a acá, no sé, voy a colocarla más o menos por aquí, que había algo súper débil, con una, con dos, con tres pisos, ya. Este piso te queda más arriba, pero ahí pierde fuerza. Entonces fíjense que el siguiente piso, que hay 1, 2, 3, 4, 5 máximo, está mucho más cerca. Como que pierde impulso. ¿Se entiende? Y si va cayendo, entonces te pasa lo mismo. Entonces, cuando uno ve que hay doble techo como eso, es una figura súper difícil de ver. Ya ver un triple techo, entonces eso quiere decir sí o sí que se va a devolver, pero encontrar un triple techo, perdón, es súper difícil. Por lo mismo hacia abajo, si uno dijera, oye, mira, de nuevo, es súper débil, pero voy a tratar de decir acá, oye, mira, acá hay como un mini piso, no sé, 1 o 2 ya, y ahí no funcionó. Pero digo, ya, encontrar un doble piso es complejo. Un triple piso también quiere decir que se fue frenando, ya nadie cree que pueda bajar más. Entonces, si nadie cree que pueda bajar más, todos encuentran que está barato. Y si todos encuentran que está barato, ¿qué deberían hacer? Comprar. Comprar. Pues, y si hay exceso de demanda, ¿qué pasa con el precio? Debería subir. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que no es solo acá que uno dice, oye, que esta estupidez, vemos gráficos. Primero, esto es información histórica, entonces uno dice, no, pero la información histórica quizás no predice nada al futuro. Ya es cierto, pero podemos ver, y por eso que tienen que conocer el activo y analizar hacia atrás, que los patrones se repiten. No son patrones que hemos escogido al azar. Entonces, como que hay un precio psicológico y tiene algo de behavioral finance en el fondo, que uno dice, oye, acá está súper barato y todo el mercado piensa esto y entonces por eso rebota. Y por el contrario, podría bajar también. ¿Sí? Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Entonces, si uno dice, ya, perfecto, aquí vamos a tener todo esto, ya, todos ven lo mismo. Por eso podría ser interesante confirmarlo con el volumen. ¿Se entiende? Entonces, miren, voy a dejar el gráfico limpio para borrarle eso y por quizás primera vez en el trimestre terminar bien cerca de la hora. Entonces, miren, nosotros acuérdense que estamos viendo el precio del commodity en el futuro. Entonces, lo que le voy a decir es compáralo. Por eso yo escogí el cobre. Y entonces, el cobre, nosotros estamos viendo esto, pero yo voy a buscar el catch, este que dice acá, London Metal Exchange Copper Catch. Entonces, porque quiero ver cuál es la diferencia entre el precio del commodity en el futuro y cuánto en el spot. Y fíjense en esto. ¿Lo ven? ¿Hay alguna diferencia? Poca, si es que hay algo. ¿Se entiende? Ustedes le pueden hacer zoom y decir, mira, no, es que acá igual se distanció un poco, es cierto, pero la diferencia entre el precio spot y el precio futuro, particularmente para las commodities, es muy baja. Por eso que al ser muy, muy baja, uno puede ocupar el futuro como si fuese el spot. Porque fíjense qué es lo que más te sugiere Bloomberg. Esto es un curso práctico, ¿se entiende? Entonces esto es lo que te dice el mercado. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia esperada, digamos, en el total, traía valor presente, ya se achica. Y además, cuando le quito el retorno por conveniencia, como habrán visto con Salvador, tiende a ser cero. Entonces, fíjense acá en julio, el precio spot y el precio futuro es prácticamente el mismo. O sea, entre la línea blanca y la línea verde no hay casi diferencia. Entonces,
Ustedes no es cuando compran o cuando escojan el futuro del cobre, no lo vamos a considerar como que están escogiendo un derivado, sino que estamos considerando que ustedes están utilizando el commodity. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Pero, miren, ¿ah? ¿por qué se ocupa el futuro y no el precio spot? Porque el futuro es más líquido que el spot. Nadie compra cobre, así como que yo saco cobre, no lo salgo a vender así. Yo ya tenía un contrato para eso. Perfecto. Ujú. O sea, porque miren, voy a ir de nuevo, voy a hacer todo el paso. Voy a ir al F9, voy al Commodity Playbook, porque miren, esto parece ser súper interesante de ir a algunos que uno no le es tan obvio. Quizás para nosotros como que el cobre en Chile es mucho más obvio, o en Perú, etcétera, y el petróleo en Colombia, pero quizás uno dice, a ver, veamos el algodón. ¿Sí? Voy a escoger el algodón. Entonces te dice, miren, o el futuro, y después voy a Graphic Prices. Entonces fíjense que obviamente el futuro tiene una denominación, pero fíjense que el interés abierto, que es algo así como el volumen, a veces tiende a ser muy, muy, muy bajito y aquí se abre. ¿Por qué se abre acá? ¿Por qué aumenta exponencialmente? ¿En qué fecha? ¿No se extrae? Ya, y porque después de que hago, no sé, pues, en la uva, en la vendimia, después de que hago eso, ¿qué tengo que hacer? Si tú ya cosechaste todo, Vender. ya, pero después de vender para poder seguir vendiendo, Volver a cultivar, a sembrar. volver a plantar. Eso es. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, yo tenía tantas hectáreas que rinden tanto, entonces ahora sé que va a tener 2 toneladas de algodón, o 10 o 100, no tengo idea. Bueno, en ese momento tú abres el futuro. Por eso es que se hacen cíclicos. Entonces cada vez que tú cosechas, entonces, por eso que, por ejemplo, si son algunas plantas que dan un cultivo una vez al año, más de una vez al año, ahí ya depende del commodity, pero al menos tengo dos transacciones, pues una en el hemisferio norte, o sea, no sé, invento, en primavera del hemisferio norte y una del hemisferio sur. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes después buscan el jugo de naranja o los otros cultivos, como que ya te da una referencia que podría ser atractiva en ese sentido. ¿Sí? Y miren, voy a poner una acción para cerrar la clase, solamente voy a poner, no sé, por la Tamerlines, solamente para mostrar que si yo pusiera una acción, me va a mostrar el futuro, que es lo que nosotros, perdón, me va a mostrar el volumen, que es nosotros lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces uno dice, oye, se vendieron 10 millones de acciones. Eso no sabemos si es mucho. ¿Cómo sabemos si es mucho? Si aumenta exponencialmente con respecto al resto. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, aquí estoy viendo aparte el ADR. Entonces uno va a decir, ah, ya, si es comparativamente distinto, o en el caso de Chile, voy a poner la acción en Chile mejor. Entonces digo, mira, aquí hay un aumento desmesurado del volumen. Entonces, si tú en realidad creías que iba a rebotar aquí y hubiera aprovechado este repunte que tuvo la acción de LAN de los 711 pesos a los 2.375, una pasada que en un mes te hubiera reportado 234%, a todos creían eso, porque fue después cuando ya tenía medio construido el plan de rescate, etcétera. Pero fíjense que ahora que le aprobaron el plan de rescate, como que no es muy auspicioso, nadie le tiene tanta fe. ¿Entiendes? Entonces ahí sí tiene el volumen. Entonces para ciertas clases de activos sí les va a aparecer el volumen y pueden respaldar eso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo más o menos claro? Entonces, miren, hay una información que pueden extraer, que el gráfico de barra. Nosotros la próxima semana vamos a terminar con gráfico de línea, vamos a mostrar el hombro, cabeza, hombro, que es como una figura clásica, que hay como una especie de este doble techo, doble piso que nosotros decíamos, y vamos a convertir los gráficos de barra en velas japonesas para mostrar lo que es una libélula, una estrella jugada, un martillo invertido, alcista, bajista, ciertas cosas, y ya ahí nos vamos a meter algo más con las acciones, algo con los ETF, y vamos a estar descargando los datos directamente al Excel. ¿Sí? Así que si alguien tiene alguna consulta después del informe, no sé, en lo que resta del día me escribe y yo voy a tratar de contestarle lo antes posible.
¿Sí? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Sí, profe, gracias. Chao. profe, Gracias, profe. gracias. Ya. Chao, que Gracias. estén bien. El profesor, Ujú. una cosa que no tiene que ver con la clase, por eso no lo quise preguntar antes de que se fueran, o sea, para no retener a los compañeros. No hay ¿Usted, problema. ¿usted conoce el Alligator para el análisis técnico? Alligator, ¿no? Que funciona, es un estudio que se hace con medias móviles y que ve como 3 medias móviles distintas, rezagadas con distintos periodos y con más observaciones, Ya. y que básicamente te diría cuándo hay tendencia y cuándo no, y como que plantea momentos para comprar y cuándo no comprar, o sea, cuándo vender y cuándo comprar. Primera vez. Me sorprende. No, no lo había escuchado en toda mi experiencia. ¿Y tú lo usas normalmente? Sí, pero no me funcionó, o sea, se me ocurrió invertir como en junio, mayo y me fui a la cresta, entonces mira, Alligator me salvó. Pero parece que sí sirve, según lo que he visto. Le quería preguntar a usted por si usted tenía más experiencia. O sea, yo no lo he usado, pero yo uso harto las medias móviles. Me parece que el cruce de media con las bandas de Bollinger y el Williams son los que más me encantan a mí, que es algo de lo que nosotros vamos a ver la próxima semana, ya con indicadores. Entonces, quizá ahí cuando veamos medias móviles, tratemos de ver si Bloomberg te plantea algo como el Alligator o si tú pudieras simular eso y quizás te leen algo muy similar al cruce de media y la tendencia. El MACD hace algo más o menos de ese nivel, pero ahí tratemos de compararlo a ver si hay algo que aprender. Pues todos estamos aquí para aprender algo nuevo. Eso, profe, muchas gracias. Sí, busqué el Alligator en Bloomberg y no lo Ajá. encontré, lo encontré solamente en Yahoo Finance. Así como que te podías poner la acción y te hacía el Alligator por ti. Porque uno puede generar las pendientes, o sea, uno puede generar como las series de datos sacando las medias móviles y con todo, pero Sí, Yahoo Finance como que lo hacía por ti. qué raro. Alligator. Y se escribe así tal cual como cocodrilo. Sí, claro, porque mientras más se separan las líneas, como que el cocodrilo abre la boca, entonces está interesado. Y si las líneas están muy juntas, como que el cocodrilo tiene la boca cerrada, entonces como que no está interesado. Ah, es como una bandera, entiendo. Eh, bueno, revisémoslo cuando lleguemos a la clase de indicadores, porque quizás cuando vayamos a la función TEC vamos a encontrar algo de eso. Algo similar. Está interesante. Ya, profe, muchas gracias. Se pasó muy Listo, buena que la estés clase. bien. Gracias. Profe, ¿le puedo preguntar algo yo? Matías, sí. Profe, es que le quería preguntar de algo como relacionado a la inflación y Ujú, como al valor de la moneda en el tiempo. ujú. Que el semestre pasado, o sea, el trimestre pasado tuve un ramo de finanzas internacionales ¿Ya? y el profe habló de un tema que es como de la relación que hay entre el tipo de cambio y la inflación de los países, porque entonces lo que se empieza a dar es que al haber como muchos países emergentes, estos países como tienden a tener mayor inflación que Estados Unidos, por diferencia Ujú. inflacionaria, su moneda se va a tender a depreciar en el largo o mediano plazo, Sí, porque tienen, y como que yo lo empecé a testear en muchos países, en muchos países de moneda emergente y como que se dan todos. Entonces como que podría ser eso como de cierta manera una estrategia de inversión en el largo plazo. es que eso es solamente si su tasa de interés no compensa todo. Por eso que Ya. en macro existe la paridad internacional de tasas de interés, porque tú dices eso es cierto siempre y cuando Chile no te ofrezca una tasa de 6%, porque si yo a 6% le rento la inflación en términos reales, la tasa de interés de Chile es más atractiva que la de Estados Unidos. Entonces eso desviaría dólares de Estados Unidos y como habrían más dólares en el mercado, cada uno valdría menos pesos. Ya. ¿Entiendes? Entonces podría haber algo de eso. Entonces yo diría que se cumple la mayor parte de las veces esta diferencia solamente de las inflaciones, pero tiene que haber algo más, tiene que haber, porque si la tasa real es la misma y como que las tasas nominales solamente es la diferencia de inflaciones, sí o sí, pero si las tasas reales son distintas por las medidas que tienen los países para traer los flujos de capitales, me parece que ahí podría haber algo distinto. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ah, y lo último, Ajá. que me quedó una duda con lo que hizo usted, la correlación del dólar Ujú. con el cobre. Ajá. Ese que es como menos 0,3, Ajá. como en qué, o sea, es un nivel de significancia como relativamente alto, pero a mí más que decirme, como me está diciendo que tengo un 30%, como lo va a seguir en un 30%, como en qué medida como que sé
No, lo opuesto que se mueve. si el dólar sube en 10%, el precio del cobre cae el 30%, o al revés, quizás. Que si el precio del cobre sube mucho, cae el tipo de cambio en 0,3 veces. Porque ¿cuál era como la confianza, como el alfa, no sé, como lo hayan llamado en estadística? No era lo que te decía y ahí solamente te dice si es significativo o no. El 0,3 era la correlación, entonces cuando este sube 1, este baja 0,3. Esa era la correlación que te decía. Ya, perfecto. Sí, es que el otro día lo estaba viendo para explicarle a mi papá que él trabaja en minero, tiene una mina, entonces como que le está, y como ahora justo el precio del cobre y el dólar es tan alto, Ah. como que para él era como un poco extraño porque siempre tenía muy metido en la cabeza que eran casi que una correlación, como menos uno, entonces Sí, como es que se ha desmarcado. Por eso, si tú puedes correr la serie en distintos momentos del tiempo, a eso hace la diferencia. Si le ponen 2 años, quizás es menos 0,6. O si uno le pone más tiempo, es más como casi perfectamente inversa. Por eso que en su mente está eso. Pues te fijas, y eso es mucho del análisis técnico, que la gente tiene algo en su cabeza que cree que esto sí o sí va a pasar, y entonces tiende a pasar porque todos piensan lo mismo. sí, pues, y ahora igual nos pasaba un poco como, no sé, puede que sea fome, pero nosotros con Mm. Manuel y Mauro estábamos haciendo el dólar peso, Ajá. porque nos parecía interesante pues, aprender del dólar peso para nuestro futuro igual. Ujú. Entonces como que, igual como que nosotros creíamos que se iba a seguir depreciando el peso y como que Mauro y Manuel buscaban muchas veces como cosas que dijeran eso. Y le decía, no se sesguen en como encontrar los datos que ustedes creen de lo que pasa y como busquemos la verdad. Claro, data mining, se llama eso, encontrar los datos. Y es difícil como no sesgarse, pues, ahí está lo que nos decía Jaime Lavín de Behavioral Finance y todo eso. Sí, claro, pues hay un sesgo, ley de los pequeños números, uno quiere escoger solo los datos que te sirven y chao. Sí. Es cierto. Ya, profe, muchas gracias, no le Listo, quito más que estés tiempo, que bien. esté bien. Chao, chao. Chao.